Bersuit aquí esperando el impacto en Hijos de Punta. Son las 3:17. ¿Qué les parece si hacemos la columna de arte? Divino. Muy bien, vamos con eso. Buen provecho. Cris Matos Albers. El arte en Hijos de Punta. Muy bien, Cris, ha llegado tu momento. Mi momento. Es que no podía dormir ayer. Bien ahí. Ha llegado Tanto tu que lo momento. deseaste. Sí. Acá Qué es lindo. como de investigador la música, Sí. ¿viste? Es como Detective viene del a arte. tono. Tiquitín. Viene a tono, sí. Total. ¿Qué has traído, Cris? Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de el misterio del indio herido. Maravilloso. El indio El herido. misterio del A indio ver, herido. Siempre hay misterio en la preparo. columna de Cris. Me Siempre hay encanta. misterio. Hoy me traje el pelo atado, pero bueno, Sí, vamos a ver la colita. No, pero esto está súper en boga en este momento. De hecho, es una batalla legal que tiene más de 20 años, Upa. pero ya finalmente como que se resuelve este mes. Se tuvo que involucrar el FBI, o sea, ha sido todo. Pero lo que me parece cool de esto es que si bien a lo largo de la columna de arte hemos hablado por ejemplo, de tratar de enmendar errores del pasado, tratar de regresar obras que de repente han sido adquiridas de formas un poco raras, Robadas en exacto, invasiones. robadas, cosas así. Todo esto de algún modo como que toca un poco eso. Hemos hablado también de réplicas, Sí. de cómo podemos replicar una estatua. Entonces, en ese sentido, también hubo un momento en el que dijeron, no, pero lo que ustedes tienen es una copia. Es decir, me gusta porque es como un punto en el que se unen ya varias cosas de las que hemos hablado en la columna. Muy bien. Entonces, bueno, vamos un momentito al año 1999, ok, historia relativamente reciente. Sí. En Nueva Inglaterra entra un visitante a un sitio que básicamente es lo que hoy en día es el espacio, las oficinas del MCMA, que es la Asociación Caritativa de Mecánicos de Massachusetts. Un lugar muy específico. Un A lugar ver. muy específico. Muy de nicho. Exacto. Es muy de nicho. Muy de nicho. Asociación Caritativa de Mecánicos de Massachusetts. Exacto. Caritativa, aparte. Sí, El tipo Se entra van a ahí hacer y ¿qué mimos. se encuentra? Mecánicos buenos. Se van a Exacto. hacer mimitos. Mecánicos solidarios. Exacto. Ahí está. Entra allí y empieza a ver una carpeta con lo que habían sido en su momento los tesoros que tenía esta fundación. ¿Ok? El acervo. Exacto. Bien. Y dice, oh, wow, esta la... wow. ¿Cómo dice? Oh, wow. Esta la acaba... Santos cielos. Santos cielos. Recorcholis. Rayos y centellas. Vaya y centella. Recorcholis Batman. ¿Cómo era? Santas Santa- Santas claraboyas, Batman. Bueno, ¿y qué encuentra? Bueno, y dice, epa, esto no está perdido, esto lo acabo de ver en Virginia. Venía de la ciudad de Virginia. Claro, venía del estado de Virginia, de Norfolk, y dice, yo la acabo de ver. Y el director del museo le dice, no es posible, esto se perdió, se destruyó en el momento que nosotros nos mudamos, ya esta escultura no existe. Ok. Y dice, pues no, yo la Créeme acabo, que la acabo de ver. la acabo de ver en Norfolk. Y el tipo de hecho, el visitante fue como muy insistente, al punto que el director del MCMA se fue hasta Virginia a decir, bueno, a ver, A ver si ¿qué este es lo que hay loco acá? O sea, dice lo la convenció verdad. de que capaz Sí, estaba. sí. Exactamente, lo termina convenciendo y le dice, hey, yo acabo de visitar el Museo Chrysler en Virginia y esta estatua, créeme, está allá. Chan. Año Insistente. 99, muy insistente. Bueno, resulta que efectivamente se trata de una escultura, el indio herido, que se pensaba que se había destruido. ¿Por qué? Vamos un poquito para atrás. Esta Asociación Caritativa de Mecánicos de Massachusetts, que tiene como un nombre muy simpático, fue fundada por el propio Paul Revere, que es uno de los héroes Un patrios. héroe de la independencia. Exacto, ¿no? uno de los héroes patrios, una figura muy querida en Boston. Bien. Hace esta especie de club rotario de comerciantes y realmente lo que era eso, o sea, comerciantes, nadie cerca del mundo del arte, pero simplemente empezaron como a comprar y vender cosas y tenían un edificio bastante grande donde con cierta frecuencia mostraban lo que tenían en el acervo. En un momento la fundación entra en un problema financiero y deciden salir de ese edificio y empiezan a otorgar entonces, a decir, bueno,
tal obra va para tal institución, tal obra va Como para a tal préstamo, museo, a digamos. préstamo, Exacto. otros iban a depósito. Y esta grandísima escultura, que de hecho se sabe que salió de Vermont, o sea, es una de las pocas cosas que se ha hecho como en una sola piedra sacada de Vermont, ¿ok? Deciden, bueno, mudarla, y los que lo mudan dicen, se dañó en la mudanza, se pierde y la dejan de ver. Chan. Y la dejan de ver, estamos hablando en el año 58. ¿Ok? Es cuando hacen, digamos, la mudanza. O sea que todo el mundo le cree que se rompió. A o sea, los nadie mudanceros les pide, creen se rompió. claro, nadie pide, bueno, a ver, Claro. tráeme los Automáticamente- pedazos. claro. Automáticamente el mudancero cambió de auto. Es como dice, cuando gane la lotería, Se pero compró un habrán iPhone. señales. Son casi 30 años de diferencia. Claro, ¿no? estamos hablando de que el indio, ¿ok? Realmente lo adquiere el MCMA en 1893. O sea, estuvo muchísimos años bajo la Guardado. tutela de De los no mecánicos. guardado, o sea, bajo la tutela de los mecánicos, tal Que cual. lo pierden y durante 30 años se les va del acervo. Entonces, Estuvo en el taller, porque estaba herido. En el Tenemos 50 imágenes de esta Sí, 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 estamos pasando todo perfecto. lo que hemos traído, o sea, la van a poder, de Te hecho ya vamos extrañábamos, a ver. te extrañamos, chiqui. Quería Sí, decírtelo, sí. perdón que... Gracias. ¿Qué Yo lo sé. ¿Qué pasó de aquel lado de la mesa? Está jugando con Nada, la hay, bota, hay mira. un cumple acá El día del enfrente. ¿Sabes qué niño. pasa? Que No, es que hay sí, un- hice un chiste, el único que lo Sí. entendió fue Mati y El me lo día está de la agradeciendo. niñez. es que yo no lo escuché. Bueno. Es que el indio estaba en el taller porque estaba herido. Ah, claro. Se perdieron El taller de los mecánicos. del show de Muy Mica, buena. el show del Le chiste. estaban, Sigamos, le por estaban favor. revisando los pistones. Sí, sí, sí. Muy buena, ¿eh? Es buena también. Sí, sí. Ah, bueno, viste, no solo de un lado de la Sí, mesa viene, se hacen viene, que- chistes. Bueno, total que, como les decía, en el 58 la organización entra en problemas financieros, salen del edificio y se pierden. ¿Ok? Sí. Años más tarde, el Museo de Chrysler, esto sí estamos hablando que es un museo de arte en Chrysler, en Virginia, se la compra de hecho a un hombre que se llama James Rico, que era como un coleccionista, ya vamos a hablar de la figura, pero conocido en New York. Se lo compran y desde allí, pues bueno, ellos para Lo suman a efectos su de museo, ellos, pero es lo parte de su museo. Lo compró en Está un mercado negro. Flojo de papel estaba, dice. No. Ahí es donde está el tema. A partir de esta visita, de este visitante que agarra y dice, epa, esto Yo yo la lo vi. acabo de ver, empieza un poco, y a ver, digamos, de ninguno de los dos lados hay mala intención, Claro. digamos. Una asociación que tenía una escultura, que hacen una mudanza, se les pierde, y un reputado museo que la adquiere según lo que Ahora, mi ellos pregunta creen. es, ¿no hay una trazabilidad de una obra? A eso vamos. Entonces, ellos compran eso y sí, Mati, existe trazabilidad, pero, y esto es parte de por qué es interesante discutir estas cosas, porque tampoco hay la trazabilidad como pensarías que hay en un auto o cuando compras una Bien. propiedad como un apartamento. O sea, no hay como un No hay papeles. ente. Hay un No, registro. hay papeles, pero no hay un ente regulador que de te dice, esos- esto está comprado. Claro. O sea, cuando tú compras una de mis obras a través de una galería, la galería te va a decir, hecha de tanto, En tal fecha, por tal fecha, artista. por tal, se imprimió en tal lado, la artista dice que va a haber una de tantas copias o no, o es copia única, es decir, como que tú ahí le crees también un poco y por Claro. eso es importante comprar a través de galerías reputadas, conocidas, porque de algún modo también te están asegurando tu Garantiza- inversión. exacto. O sea, que la cosa vino de una... Pero la realidad también es, y ahí es donde cada institución, digamos, está interpretando el misterio a su manera, porque el Chrysler dice, hey, yo se lo compré y aquí tengo los papeles que yo se lo compré a Ricoh tal cual como me la vendió en un momento donde ellos de hecho adquirieron como varias esculturas de mármol. Este Ricoh era un tipo muy extravagante, que se sabe que compraba lo que podía pagar en ese momento y si le gustaba. O sea, no era tampoco un tipo que estaba muy aplicado Bien. al documento de dónde vino, sino, Claro. No sé, Me imagínate. gusta, lo compro. Exacto. Aparecía, compraba. Imagínate, caminas por este jardín, de repente ves una escultura, no sé, de un angelito sacando agua por la boca y la compras y listo, ¿no? Y de hecho el tipo vivía en una casa cerca del río Hudson lleno de piezas de arte. de piezas y de O cosas. sea, era un coleccionista más que un galerista. Claro. Solo que hacía compraventas Este también. era un coleccionista y de hecho se sabe, digamos, lo que ya el hombre murió en el 93, eso
eso además complica las cosas porque tampoco Complica la había... trazabilidad, porque ahí lo ibas a buscar y seguías Exactamente. O sea, y por más, Manu, que lo hubiese adquirido en algún mercado oscuro, bueno, ya el hombre Claro, murió en el sí. 93 y fue el visitante en el 99 que 99, claro. recién dice, "Ey, esto está en el otro museo". Se Entonces, genera una complejidad brutal entre los museos. empieza un tema de, bueno, ¿quién demuestra qué? Además, este MCMA habían tenido un fuego que les había quemado gran Varias parte horas. de sus documentos, ¿no? De los documentos. Ay, Peor. qué Entonces, al casualidad. mismo tiempo, para ellos poder casualidad. decir, es mía. Mostrame los documentos. Y el no Chrysler existe. dice, yo se lo compré a fulano, pero fulano no sabe dónde la compró. El fulano no sabe dónde la compró, es la cuestión. Claro, ahí Y el es donde fulano empieza. murió. Exacto. Entonces empiezan un poco, bueno, ¿quién es dueño de una estatua que se piensa destruida y que quizás fue abandonada? En los años 53 que reaparece mágicamente en el 99. O sea, un Exactamente. tiempo después. Exactamente. Entonces, además, obviamente, aquí hay como esas cosas que siempre tiene el mundo del arte, un famoso falsificador de arte, termina hablando de este Ricoh en una de sus memorias, en uno de los libros que escribe, y dice que fue uno de los primeros partidarios de sus esfuerzos para estafar a coleccionistas. Entonces ya se sabe que este tal Ricoh quizás era un Está al horno. Una figura Ricoh. un oscura. poco oscura, pero tampoco puedes ir contra él porque no tienes pruebas. Claro. Mm. Entre tanto, esto se dilucida jurídicamente. Esto está exhibido en el Museo Chrysler. Claro. Y la obra Buen no pu- es copia. Ojo esto. El Chrysler empieza a decir lo que tiene el MCMA tiene que haber sido una copia. Y lo dijeron durante años, lo cual terminó enfureciendo mucho a la gente del MCMA porque decían, no tenemos motivo para decirte que es una copia. Esto lo compramos nosotros, era nuestro, era parte del acervo de la fundación, nos los tienes que regresar, porque ustedes tampoco tienen prueba de dónde lo De obtuviste. que lo compraron de buena forma. Exacto. Entonces, tanto así que, bueno, vienen, cartas vienen, los museos cambian de directores, o sea, los boards Claro, hay cambian, ciclo en eso. las cosas empiezan como a enfriarse, hasta que el MCMA dice, bueno, necesito que me des crédito, por lo menos. O sea, empiezan a hacer como algunas exigencias en, bueno, Bien. dame crédito, inclúyenos dentro del Sí. acervo, digamos, que fue nuestro y que tú lo tienes, y páganos unos $200,000 como en Vuelto. remuneración de... Claro, porque también vende tickets. La Claro, sin escultura. duda. O sea, la gente va al museo a verla. A ver la obra. Claro. Genera un dinero. Entonces, hablando puntualmente, porque hemos hablado de todo, pero poco del arte, hablemos un poquito de la escultura. Es una escultura neoclásica que ya les decía, o sea, es muy querida dentro de todo y lo que representa en lo que es la historia del arte americano, porque es un indio, o sea, un nativo, que ha sido herido por una flecha y está como doblado en el piso herido. Ajá. Claramente, ¿no? Entonces, Está hay sufriendo el dolor de la flecha. Claro, hay muchísimo detalle a nivel de lo que son las Las venas, venas. o sea, Mm. realmente Pero como es que una sufriendo. escultura, claro, Claro. muy... Agoniza. Agonizando. Y se hizo, Justo lo que querés en el living. un momento... Es en la Es rodilla, el hermosa la flechazo. escultura, la estamos viendo. ahí. no, Ah, es, no, es más en como el hacia, abdomen, ¿no? es más como hacia la ingle, Ah. pero veo ahí medio de refilón, lo interesante de esto es que además o sea, cuando la encuentran, efectivamente tenía la mano izquierda rota, parte de la flecha también, y fue el Chrysler quien la restaura. Correcto. Entonces también el Invirtió el Chrysler Chrysler. tiene como una manera de decir, y no un dato menor, y esto de hecho dicho por la propia gente del MCMA, dijeron, wow, el lugar donde está es muy importante. O sea, no es que el Chrysler agarra y lo puso en cualquier esquina y no la Claro. valoran. Ajá. De hecho, está en el centro como de un atrio muy bello, donde la puedes ver de los cuatro costados, en un lugar oscuro, muy bien iluminado. O sea, de las principales obras del Chrysler, sí. Exacta. La valoraron. La valoraron y mucho. Correcto. Y hay un dato no menor. El MCMA realmente no es una institución de académicos del arte. Claro. Entonces, parte también ok, te la devolvemos, pero tienes galería, tienes Claro. museo. Claro. ¿Dónde no, la vas a poner? ¿Dónde Pues? la vas a poner? Claro. Pero ellos dicen, sí, pero Claro. es mía, regrésamela, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ha habido como todo ese tema. Esto estamos hablando que literalmente han pasado más de 20 años. Y los abogados de la asociación lo que quería era que se reconociera la propiedad, o sea, que era del MCMA,
que estaba como on loan, que es como en préstamo Claro. al Chrysler, y que hiciese la estatua una aparición temporal en Boston, porque ellos parte de lo que quieren es que la gente de Boston vuelva a tener como contacto Con la obra. con la obra. Ok. Y querían los $200,000 para cubrir los gastos legales y todo lo que ha pasado durante estos 20 años. Bien. El fiscal adjunto de Norfolk dijo, bien, sí al crédito, o sea, sí te vamos a decir que era de ustedes, sí la Cuando decís van... crédito no tiene que ver con crédito monetario. No, los créditos. Créditos en el sentido de Exacto. que el aceptamos byline. que esto era de ustedes. Exactamente, a Decirlo. incluirlo en la provenancia. Perfecto. Exactamente. Y luego, sí, de repente mostrarla en Boston. De hecho, ahora, y esto es lo que culmina un poco los 20 años de disputa, accedieron a simplemente entregarla y decir, se regresa. De hecho, hoy Ah, va a regresar a Boston. la Vuelve regresa. a los mecánicos. Exactamente. Tienen que construir un lugar para recibir. museo. Entonces, eso es parte de lo que está sucediendo porque va a regresar a Boston a finales de este mes, ¿ok? Se espera que va a costar unos $30,000 toda la mudanza, toda la movida. Espero que usen otro transportista. Sí, Hay, por favor. exacto. Hay parte que celebra que los habitantes de Boston vuelvan a tener y apreciar, digamos, y que se regrese de nuevo. Hablemos de los bronces de Benín, todo esto de regresar, todos Sí, estos sí. Claro. males, o sea, Sí, sí, sí. bienes mal adquiridos que, de hecho, el propio Chrysler está ahora en trámites para regresar 2 piezas, creo, a Nigeria. Similar a lo que Mirá, como hablábamos los bronces de Benín. Exactamente, por eso les digo que toca muchos puntos porque Correcto. se hablaba, no, lo que tú tienes es una copia. No, no es una copia, es la original. Chrysler es perdón que pregunte, una fundación de la Chrysler Automotriz. Es, de hecho, es el museo, digamos, quien lo fundó es hijo bien. del Ahí famoso Con el Chrysler fundador de la marca de autos. Exacto. Exactamente. Ok. Entonces, estamos hablando de que sí es una fundación enorme con... Todo queda entre autos, ¿no? Porque los otros son mecánicos y este... Exactamente. Vaya- Bien, tutum. Hay una conexión tallerista en el Exacto. en el proceso. Está concentrada en otra cosa Sí, porque sí, sí. la perdí. Tirame un chan, un cuac, algo. Gracias. Entonces, bueno, sí está Pero podés esta... tocarlo vos. No, queda ahí. Si vos sos de tocar botones. No. Epa. Epa. Bueno, está entonces esta intención de regresarlo, pero bueno, parte de lo que está en duda es, bueno, no son personas, de hecho ellos mismos lo dicen, que son comerciantes, Claro. que siguen siendo de la Liga de Mecánicos de Massachusetts, o sea, no tienen realmente ninguna preparación académica Claro. y no tienen un espacio para exhibirla. No, y además Entonces, tienen que reconocer el error fue de ellos también, de no chequear que, no sé, que estuvieran diciendo No, la y- verdad, y de el como que esfuerzo- medio que no les importó. El esfuerzo también de la Chrysler a llevar la obra a como La está ahora está restauraron. Claro. increíble. O sea, Exacto. Está como nueva. impresionante. pero bueno, ahí... Antes tenía grasa y de aceite. Sí, estaba El, jodido. No, el- mentira, el digo, NCMA, y ahí es donde ellos, digamos, como en parte se molestan un poco cuando simplemente no les reconocían que era la de Claro. ellos. Y ahí es donde ellos terminan llamando al FBI, que dicho sea de paso, el FBI tiene un departamento muy activo ¿De arte? de Se arte. ocupan de... Mira. Ah, ok. Pero Mira, no muy sabía activo, eso. de hecho están teniendo como que un repunte muy, muy alto Mirá vos. por todo el... Así que bueno, vieron de nuevo la tarjeta de monopolio, el FBI, todo esto, que si Tremendo. robado, que si no robado. sabía eso. lo del Bueno, FBI. entonces ahora me los vuelo, mecánicos me van a tener vuelo. que construir una No, locación para recibir la no escultura. necesariamente porque Les pertenece. te pertenece, te regresas y Pero con todo digamos, la movida mediática que ha resignificado esto, capaz que a la municipalidad de Boston dice, vamos Sí. a Bueno, un entonces, espacio en nuestro museo. esa es la el gran bostoniano. pregunta. Esta es la gran pregunta que queda para el final del mes. Si el indio va a mostrarse al público. Debe estar muerto Bueno, de sea, frío el cuando indio. hablamos ¿Dónde de la- tienes más opción de verla? En un museo que está lejos de ti, pero que es un museo y que tiene todas las prestaciones para poder cuidar una obra de arte de esa magnitud, etcétera, etcétera, todo lo que hemos hablado a lo largo de la columna, Sí. o que regrese a sus dueños originales, pero que en su momento hicieron una mudanza, se perdió, se A los partió. talleristas. O sea, Es interesante el caso. ¿eh? Sí. El Pero es outcome de No ellos. sé si es el Pero es mejor. de ellos, claro. Es de ellos. es de ellos. Claro. Es de ellos. Creo- Entonces, Que de última En- que ellos decidan que esté Claro. en otro lado.
Pero me si parece quieren. más disfrutable donde está hoy, creo, para quienes disfrutan del arte y poder ir a un lugar donde encontrarse con aparte otras obras que les dan el lugar que se merecen, ¿no? Pero seguramente los talleristas pueden hablar con con la municipalidad de su ciudad, porque es el orgullo que esté también en Boston. No, sin duda. Recuerdo, por Ponerlo en un ejemplo, museo bostoniano. el tema de los bronces. Era Alemania que los Claro. enviaban. Y exigía, no, dijo, bueno, vamos a construir algo para que Les esto donaron la plata del museo. Exacto, bueno, acá quizá no habría una donación, sí le diría, bueno, te devuelvo la obra si... Las condiciones son estas. Exacto, si Claro. colocás para que también todos lo puedan porque al fin y al cabo es digamos, es algo del país también, ¿no? Sí, Es ahí como lo que- Es un patrimonio de eso. Exacto. Pero ahí lo complicado es si tú estás reclamando algo que por ley es tuyo, yo te voy a dar condiciones en No, bajo qué te sí, lo voy a... sin o sea, te lo dudas. tengo que entregar y punto, es ¿no? todo O sea, muy es como todo muy difícil. ríspido. Entonces también parte es, bueno, cuando lo Claro, sí, reciban, bueno, van a terminar vendiéndola. Por ejemplo, es una posibilidad. O sea, Tendrían están derecho a puede hacerlo. ser. Tienen derecho a hacer. Tendrían derecho. También podría estar no sé, en la casa del presidente de la Asociación de Talleristas de Massachusetts. Sí. ¿Y nunca va a Pero- existir un organismo que controle la trazabilidad de las obras? Bueno, es ¿Se que- habló alguna vez de eso? Yo creo que cada país está intentando hacer lo que puede. De hecho, fíjate, a veces pasar, por ejemplo, cuando te invitan a una exhibición que tienes que llevar obras a Argentina, o sea, es muy complicado. Técnicamente necesitas permisos del ministerio, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo también eso hace como trabas burocráticas que a veces no son necesariamente por el bien de la obra, sino Ujú. más como por querer Sí. Exacto, tramitar, sí. ¿no? No, Sí. imagínate que la Chrysler devuelva esto a Boston y que la gente de Boston se lo venda, o sea, se los comen en 2 panes, tienen que ir a matarlos. o sea, Pero, Le- pero no. pueden Sí, hacerlo pero se porque puede, es de ellos. ¿se puede o no se pero, puede? Se pero es puede, como decir, se claro, puede, obvio que se sí. puede, pero es como, Sí. qué joda. O sea, Sí. Entonces, a ver, el Igual- MCMA lo que está pasando es, no tiene galería y si se ponen a ver, se encuentra en una posición muy similar a lo que le está pasando a estos países demandantes que están exigiendo que les regresen, Claro. pero no tienen hay dónde lugar. Donde vivirlos, alojar después las o no cosas. tienen como toda una infraestructura donde tú sabes que algo que tiene miles de años se vaya a... igual Va a desde estar Bo- cuidada, va a estar en seguridad, con la atmósfera Claro. adecuada, etcétera, Sí. etcétera. No, y en serio, chicos, la escultura es muy bella. Es o muy sea, bonito. Sí, se ven no- las fotos que es O sea, espectacular, realmente sí. tiene un nivel de detalle y de ese artista en particular, Stephenson, es muy poco lo que queda. Murió muy temprano, a los 37 años, en un Súper asilo. joven. Y además, no fue un artista tremendamente De destacado renombre, y de claro. renombre, sino que existe esto, llamó la atención inmediatamente, sobre todo por visibilizar en un momento, o sea, estamos hablando 1850, y un momento en el que también tenías una cantidad de europeos saqueando Claro. y empujando Claro. y no visibilizando el daño cultural que dolor, estabas sí. haciendo, ¿no? No, algo que quería comentar es que desde Boston también le dieron la opción a Chrysler de que comprara con esos $200,000, ¿no? Y decir, bueno, yo te lo dejo si No, Das- que no. se lo regresaran. Los 200 Ok. era regrésamela Y y págame. los Así, gastos de toda esta movida. Bien, exactamente. perfecto. Que eso fue lo que el fiscal terminó diciendo. O sea, está bien, te damos crédito, te la podemos, pero los 200 olvídate. Claro. Sí. Les cuento una de la semana pasada. Parece que hay una oferta por parte de Alemania. Aceptarían el águila de Graf Spee. Mirá. Ah, ¿y Mirá qué vos. harían con ella? Piensan que la van a exhibir. Llaveros. El Museo Naval de la ciudad donde se construyó el Graf Spee dice que aceptaría el símbolo y lo exhibiría. Así que va a ver qué pasa. ¿Se acuerdan que tuvo Sí, una sí, sí. polémica a principios de año? Sí, sí, sí. Sí. No, Con y todo el que, episodio y del- que del vuelve águila de otra vez Graf esto, es A un su tema origen. de lo que simboliza, en este caso, el águila y lo que también simboliza el indio, ¿no? O sea, no es un cuadro de flores, Claro. sino No, que tienes sin duda. todo un Sí, tema de social, importancia Sí. social, Y cultural. dolor tras la obra y un Eh, montón de cosas. Exactamente todo lo que tiene que ver con la reivindicación también a los pueblos nativos que Claro. han sufrido tanto, que los desplazaron. Entonces, Es ahí... una temperatura altísima Sí, tiene el sí, así indio que bueno, herido. se decidió que se regresa, pero lo que no se sabe es si ¿Dónde la quedará vamos a poder exhibida? ver. Donde sea que la ponga, la gente la va a querer ir a ver y pagará tickets para ello con gran felicidad. Pero hay que ver, capaz que se decide alguna cuestión más estatal. Creo que suena a veces más fácil de lo que es. O sea, eso, chicos, imagínense, ¿se acuerdan cuando hablamos de Banksy con Con la Con el mural de la graffiti. casa.
lo que le costaba a los dueños de la casa poder solamente asegurar que no fuese Que no fuera vandalizada. Entonces, damnificada, eso claro. ya es muy difícil. No es que la pones en un cuartito, tienes que... Claro, mantener Invertir, una obra de esa invertir. magnitud. Sí. Claro que sí. Sí. Cris, muchísimas gracias por la columna de arte. Siempre La voladura de con peluca. aplauso. Sí, La me verdad, encantó. divina la historia. Bueno. Sí. ¿Cómo está lleno de vicisitudes el Total. mundo? el Y mundo bueno, del- una nota a los visitantes que si algún día ves algo, no sientas que la academia puede más que tú. En el sentido de que, Claro, mirá, o sea, todo empieza por ese visitante claro, que dice, el "Mirá que visitante está agarró y allá". dijo, está allá. Y yo creo que en el, no sé cuántos de nosotros, o sea, vamos a verlo con hilo fino, cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a estar frente a una institución y decirle, mira que esto no es un Picasso. Claro. ¿Me explico? O sea, Sí, como sí, que sí, totalmente. tendemos a pensar Que hay como una que, oficialidad. en claro, eso. que todo lo que está dicho es, y este Sí, tipo sí. se hincó ahí y dijo, esto está en Y tenía Virginia. razón. Y tenía razón. Amigas, amigos, columna de arte en Hijos de Punta. Gracias, Cris. Ya venimos con más.